Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. El día de hoy traemos la lectura del 4 de julio. Vamos a tomar en cuenta las siguientes citas. Es en el libro Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 31 al capítulo 25, verso 30. Libro de Hechos, capítulo 22, verso 17 al capítulo 23, verso 10. Pasamos al libro de Salmos, capítulo 2, versos del 1 al 12. Y para terminar, libro de Proverbios, capítulo 18, verso 13. Vamos a hacer una oración para comenzar este día. Santo eres Dios poderoso, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Te pedimos, Padre, una bendición especial para tu pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que están en el cumplimiento de esta actividad, Padre amado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, hermanos, comenzamos. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 31 al capítulo 25, 30. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla de la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim, y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río de Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío,
y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Aconteció en los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo el ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia, mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar, y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos, y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había de la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías, y 3 guardias de la vajilla, y 3 guardas, de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahikam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia habían puesto por el gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de un Maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama,
de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Aconteció en los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evilmerodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándole de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Bien, hermanos, vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 22, verso 17 al 23, verso 10. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tus testimonios acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó entre ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley que me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injuráis? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío. Levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que ni un espíritu le ha hablado, o un ángel. No resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. Bien, vamos. Libro de Salmos, capítulo 2, versos 1 al 12. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendraré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh rey, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis, en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y para terminar, libro de Proverbios capítulo 18, verso 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Con esto terminamos. Dios les bendiga.